Bueno, yo soy una de las personas que estaba en este grupo que hace más de 50 años estaba en Anolaima y pude observar este fenómeno que, como bien lo dices, pues tiene una trascendencia por las características que pues la mayoría de las personas cuando uno nombra el hecho, nombra Arcesio Bermúdez, pues ya da un entorno de qué más o menos es de lo que se trata este proceso que vivimos en ese momento y por qué hasta ahora y sigue. Bueno, en mi familia, mi tía, una de las mayores que no tenía niños, decidió recoger a sus sobrinos y llevarlos a una finca donde unos parientes cercanos de ella, los Bermúdez, y que pasáramos un tiempo en el campo porque éramos niños de ciudad. Entonces quería que tuviéramos la experiencia pues de primera mano de un sitio donde se cultivaba, donde se agricultura, donde había niños campesinos, donde el plan era ir a pasar esos días en un entorno de naturaleza distinto a televisión o a cualquier cosa que en ese momento teníamos. Entonces ese era como el plan de ir a la casa finca, pero también era una casa finca que era productiva de la familia del lado materno de mi familia. Yo no sé exactamente el tamaño en ese momento, pero una finca grande donde se cultivaba mora, donde se cultivaban rosas, donde se cultivaba verdura. Además es una zona muy bonita. Anolaima es un sitio muy especial en cuanto a esa parte de agricultura. También hay leche, hay ganado en menos cantidad, pero es básicamente fincas de producción agrícola. No tan enormes, sino digamos que tenían un buen tamaño, pero para producir y vender a ciertos supermercados o a ciertas zonas. Y ese era, a eso se dedicaban en esa finca. Era una Que parte de lo que tenían. Sí, porque nosotros no teníamos otros sitios para a dónde ir, pero siendo niños de Bogotá, que es una ciudad fría, buscábamos siempre tierra caliente, donde había piscina o donde había mar o donde había río, donde uno podía estar en otro sitio con agua más que todo, siempre. Pero distinto en a la... este caso, el atractivo era conocer otra cosa, tener otra experiencia. Y fue la idea de mi tía Rosa que nos acoge a todos los sobrinos y llegamos a casa de los Bermúdez, que eran Arcesio y su hermana, y les decíamos de cariño Papá Garza y Mamá Garza. Ese era como el apodo que les teníamos. Y cuando llegamos, pues éramos un grupo de 7 u 8 niños, entre los 12 y los 6 7 años, y se dedican a enseñarnos y a mostrarnos cosas del campo, como subir a los árboles y coger nueces y ir y mirar las vacas, conocer un potrero, o sea, mil cosas que los niños no tenemos en la ciudad fácilmente. Y a eso nos estábamos dedicando, a divertirnos en otro ambiente distinto, pues niños al fin y al cabo muy felices. Yo creo que llevaríamos unos 4 o 5 días. Fíjate que esa pregunta no me la había hecho, ni la habían tenido como de referencia, pero ya llevamos 4 o 5 días y nuestro juego en el día era todo el tiempo el campo y todo el tiempo fuera. Era una casa que tenía en el centro un patio de las casas antiguas de corredor, siempre hacia el exterior y al fondo la cocina. Y en esa parte del frente había una sala, o sea que uno tenía el comedor cerca a la cocina y nosotros nos dedicábamos en la tarde-noche a, después de cenar, veíamos estrellas, porque era un cielo muy despejado y eso era algo que nosotros no teníamos. Entonces nos íbamos al frente a ver estrellas, jugábamos a ver las estrellas fugaces, a buscar formas en las estrellas, a mirar el cielo, digamos. Y otros ratos pues nos dedicamos a los juegos de mesa, a jugar parqués o a jugar damas o a hacer juegos de niños dentro de la casa. Ese era más o menos el entorno que teníamos en el día. Y todo esto de divertirnos en el campo. Es más o menos eso lo que estábamos viviendo en ese momento. Y ese día no era diferente, ese día era lo mismo, es decir, estábamos ya
Las señoras estaban en la cocina organizando todo lo que han recogido de la cena con la señora del agregado. Nosotros estábamos empezando a jugar Parques uno, los otros estaban allí jugando y sale uno de mis primos a mirar las estrellas, a mirar hacia el cielo. Él siempre ha sido muy inquieto y tenía una linterna. Entonces se pone a hacer, según su experiencia, porque también conocía mucho, siendo niño era bien inquieto en ese sentido, clave Morse. Clave Morse hacer apagar y prender, apagar y prender. Pero de pronto empezamos a escuchar, vengan, 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 que es un ovni, vengan, y nosotros consideramos que era como tomada de pelo. Pero uno de mis primos, que no estaba jugando en la mesa con nosotros, se para y ya no era uno el que gritaba, sino dos. Entonces ya nosotros soltamos nuestro juego y salimos a mirar. Y pues ya éramos todos los que estábamos viendo que en el cielo hacia de izquierda a derecha venía una luz. Y mientras él seguía haciendo su apague y prenda con la linterna, se seguía acercando. En el momento en que ya está casi al frente nuestro, llegan los mayores, que me imagino yo escuchan que nosotros estamos alborotados con el tema y se acercan, y en el momento en que ya tenemos esto al frente, de unos 30 metros de altura, relativamente cerca, alto en los árboles, a una distancia más o menos grande, no sé qué tanto puede ser la distancia en que estaba el árbol que alcanzaba uno a ubicar. Mi tía le quita la linterna a Mauricio. Entonces, al quitarle la linterna, esto, que es una luz redonda, no muy grande, 2 metros, 2 metros algo, esférica, con una luz en el centro mucho, mucho más fuerte. Yo siempre he dicho que como con paticas de zancudo, como con paticas de zancudo y como verdes, algo así. Sale y pasa por un sembrado que había al lado derecho y va bajando. Cuando va bajando, el tío sale hacia allá y empieza a gritar al mayordomo que vaya que es un marciano, que lleve un machete que es un marciano. Eso siempre me causa como la hilaridad del momento. Es cuando Luis el agregado llega, el aparato hace y se va, pero en línea recta, rapidísimo, y se pierde. Y ya nos quedamos nosotros, pues, con todo el evento encima. No queríamos dormir, cerrábamos las puertas, las acuñábamos con cosas, porque la idea era que teníamos miedo de que volvieran, que regresaran. Esa era como la situación de nosotros como niños, ¿no? Era una esfera que tú veías más oscura, pero la luz que hay en el centro era una luz que nosotros no conocíamos en ese momento. ¿Sabes? Hace 50 años las luces de las calles incluso eran amarillas. Ahora sé que puede parecerse mucho más a las luces que hay en un estadio, por ejemplo. Haz de cuenta, es supremamente intenso y era redonda en el centro. Era muy, muy luminosa. Nada. Ni un ruido. Nada. Que uno dijera, sonó una turbina o hay algo que genera un ruido o hay un ruido diferente al normal. No. ¿Y cuánto se aleja Arcesio de ustedes? Midiéndolo en cuadras, digamos, serían unas 3 cuadras, 4 cuadras, más o menos. Pues estuvo un buen tiempo porque ella llega, está aquí estacionada en el aire, digamos, que está llegando a los árboles, y en ese momento cambia la situación porque se le quita la luz que estaba haciendo la linterna y se mueve no tan rápido hacia allá. Y corre Arcesio, pero no te sé decir cuánto en tiempo, porque en un momento de esos uno no calcula el tiempo. Y después lo va a pensar y no sabe si fue un instante nomás o si fue mucho más tiempo, porque
Además que es como traumático, ¿no? Porque queda uno con una situación en la que no había considerado estar, o sea, Ujú. entonces ya no te sé decir cuánto puede ser, Y pero ya si pero no Arcecio, pasaron, no es mucho el minuto porque cuando él llega ya y se encuentran, digamos, en algún momento cerca, ya se va. O sea, no es que estén ahí un buen rato, no. Como que si llegaran como al tiempo y ya sucede lo demás que define que ya se va. Y cuando Arcesio regresa, ¿qué les cuenta? ¿Él qué vio? ¿Vio algo distinto a lo que vieron ustedes? ¿Por qué habló de Marciano? Pues él mencionó eso, ¿cierto? Pero nosotros en ese momento no hablamos mucho. Nosotros nos centramos era en qué vamos a hacer esta noche, que tenemos mucho miedo. Entonces, los mayores deciden, no, pongamos todos los colchones en la sala, hacer lo que llamamos cama franca, durmamos todos aquí. Y hicimos eso, dormimos todos allí, pues nos sentíamos más protegidos estando juntos. Y su hermana dice, no, es que él se siente muy, muy mal, se siente muy enfermo, no ha querido comer, no, se siente muy mal. Yo lo vi, la última vez que lo vi fue pasando en un momento hacia el baño, lo alcanzo a ver, fue la última vez que lo veo pues como pasar y al día siguiente ya no había posibilidad de esperar más porque ya estaba muy, muy mal. Y es cuando llaman a Bogotá, acordémonos que en esa época nada de celular, nada de facilidades de ninguna comunicación, entonces llaman a Bogotá para que lo recojan. Y nosotros nos quedamos porque el plan inicial siempre había sido devolvernos en tren, que era parte del paseo porque tampoco conocíamos o habíamos estado andando en un tren, entonces era como parte del paseo. Y tú que eso De- sucede no sé en fecha real qué día sería, pero yo creo que fue un martes más o menos. Y el jueves se va a sesión, nosotros nos devolvemos el fin de semana. Nosotros llegaríamos el sábado, más o menos es como las fechas. Estábamos en la idea que ya Arcesius se lo llevan y ese sábado volvemos, regresamos. Nosotros no es que estuviéramos todo el tiempo hablando del evento esos días, no fue tema permanente de conversación, digamos. ujú. Ya se va Arcesius, ya nosotros nos devolvemos, pero cuando nos devolvemos, pues yo era una niña de 11 años, no hagan cuentas, no hagan cuentas. Pero yo era una niña de 11 años y por supuesto uno de niño veníamos de un paseo, había habido algo, pero cuando llegamos nos enteramos que Arcesio se ha muerto. Pues eso para nosotros fue un impacto mucho mayor. Y el hermano de Arcesio, Jorge, nos dice, ¿qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que ustedes vieron? ¿Cómo que vimos? Sí, Arcesio dijo que ustedes habían visto algo. ¿Qué fue lo que vieron? Entonces empezaron a preguntarnos qué habíamos visto. Claro, entonces nosotros contamos lo que habíamos visto. El doctor Esmeral, que atiende a Arcesio en sus últimos momentos, un médico de gran prestigio en Colombia, fue ministro de salud, y él y su grupo de familia y los demás, pues le dan trascendencia porque Arcesio se murió por un evento que no era común para nada. Y entonces llega, me imagino yo de alguna manera la información al gobierno, llega a grupos y a información a otras partes del mundo, aunque las comunicaciones no fueran tan veloces, pero había trascendencia de ese hecho. Recordemos que en ese momento es cuando la fecha en que llega el hombre a la luna. Era un tema muy mediático, digámoslo así, era un momento muy especial donde alguien se murió por el hecho de un ovni. Nosotros siempre le hemos llamado ovni, sé que ahora hay otras formas de decirle, pero en ese momento pues era así.
Entonces, llega entonces una avalancha de personajes a nosotros, piden permiso a nuestras familias, a nuestros papás, para indagar qué había sucedido, porque la mayoría niños. Entrevistan a la hermana de Arcesio, entrevistan a mi tía Rosa y empiezan a investigar con nosotros. A nosotros nos hipnotizan, piden permiso y nos hacen hipnosis. Yo recuerdo mucho que en ese sitio donde nos hicieron la hipnosis, pues uno cierra los ojos y entra en la hipnosis, y cuando yo me desperté yo vi mucho más gente. Había alguien que era sacerdote, había una persona de uniforme militar, habían otras 3 o 4 personas más el médico que nos ayudó con la hipnosis, y otras personas, y allí nos entrevistan también en la televisión nacional, que eso era lo máximo que podía suceder con un evento. Gloria Valencia de Castaño, que la debes conocer por referencia, una mujer muy especial para la televisión nacional y para los medios. Y ella nos hace una entrevista y también los periódicos se empiezan a interesar. Entonces, los más importantes nos hacen entrevistas, y posterior a esa primera hipnosis, nos dicen que si podemos ir a la finca a hacer allá una sesión, y vamos hacia allá a la finca. Y nos piden repetir todo lo que habíamos hecho. Y nosotros repetimos en ese proceso todo lo que habíamos hecho. Entonces, hay una cantidad de situaciones y una cantidad de información que a nosotros nos llega en ese momento, que obviamente nos impacta muchísimo, pero más el hecho de que ya la relación era que eso que nosotros habíamos visto, pues había tenido un muerto, ¿no? Esa era una cosa muy difícil. Fuerte. Y antes de seguir avanzando, te voy haciendo un par de preguntas. Esta gente que estuvo en la hipnosis, ¿eran todos colombianos? ¿El médico era colombiano? ¿El hipnotista? Que yo recuerde, sí, pero llegaron personas de la APRO, se identificaron de la APRO, y esas personas fueron las que, digamos, que apoyaron todo ese proceso, pero no eran de acá, no eran de acá. Claro. Y por otro lado, primero sale en la prensa, ¿no? Esos recortes tan famosos que están por todos lados. Que los guardé como un tesoro y los he soltado, y han surgido otros 3 o 4 que por supuesto hablan del tema. Si llega el momento en que uno, el evento lo explica, y obviamente todas las compañeras del colegio, todas las que eran amigas y no amigas, eso era como pólvora escuchar el tema. Y obviamente en el relato uno se acuerda de todos los detalles, porque ha pasado muchísimo, muchísimo, y todavía hay mucho del relato. Todo el tiempo dado, pues se queda uno con lo que fijó tanto en su memoria de un evento que fue muy especial. Entonces, sí recuerda uno cosas diferentes, y cada vez que charlo del tema, como tú lo ves ahorita, no había tenido la idea de exactamente los espacios o el tiempo, y esas cosas pues le van surgiendo a uno. Y posterior a todo este proceso, obviamente el conocimiento de muchas cosas llega después. Y a uno como niño, pues para mí una diferencia, porque mientras los demás de pronto no consideraban el hecho, pues yo lo tenía claro porque lo había vivido, y eso no te cambia y te genera, o por lo menos en mí, una inquietud, quiero conocer, quiero averiguar, y entrar uno un poco en ese mundo que, que tiene fenómenos que en ese momento eran muy pocos los mencionados, porque incluso hablar mucho de eso era como esta se enloqueció. Así como ya ese cuento, esa historia, pero no una realidad como ahora, que es muy serio. Está mucho más soportado, investigado. Lo que había el doctor Esmeral dicho de lo que le había sucedido, él no vuelve a tener temperatura, no, su cuerpo no vuelve a tener temperatura, y es un proceso de deterioro
rapidísimo, donde obviamente no podía retener nada en su organismo y, y rápidamente se deteriora. El corazón estaba envuelto en una bolsa como de líquido. Todo eso tú lo escuchas de las explicaciones que dan. Y escuchaba, y siempre escuché, eso pudo haber sido rayos gamma. Pudo haber sido rayos gamma. La intencionalidad o no, la dificultad y no de una situación de esas es totalmente desconocida y nosotros no sabemos por qué la reacción o de qué manera la reacción. Lo que sí es que el efecto, según explicaban, podría ser una respuesta. A Es la lo que red. nosotros, y que su sangre aparentemente se coaguló, como si se hubiera congelado, porque una de las más complicadas situaciones es que cuando tu deterioro es porque no retienes nada, te ponen suero. Pero aquí en este caso no pudieron hacer ese procedimiento por la condición en la que tenía su sangre. Entonces es muy extraño, no es algo, eso no le sucede a mucha gente en tan poco tiempo y fíjate que era un hombre vital porque un día antes habíamos estado subido en los árboles, había estado con nosotros en el campo, o sea, toda nuestra pasada por la finca fue con él. O sea, no era un hombre que estuviera deteriorado de nada ni enfermo de nada. Entonces, eso nos impactó mucho. Al principio, pues al principio era tal el impacto de tantas cosas que te abruman. Y luego con el tiempo, entender eso no fue tan fácil, digamos, no fue tan, ay, se murió el tío, no, es que se murió por algo excepcional. Y después ya analiza uno qué evento tan difícil, pero tan excepcional, qué cosa tan especial sucedió que ya el miedo pasa como a otro nivel, porque entendí yo que la cercanía fue como un accidente. Yo en mí entiendo que si hubieran querido agredir o dañar, éramos más de 17 personas las que estábamos allí. O sea, no había mucha razón para escoger a uno cuando si hubiera sido un efecto inmediato habíamos estado todos. Entonces, como que le perdí eso, entendiendo que había sido un evento como muy fortuito el que había sucedido, no intencional. No, yo no sentí nunca una agresión en ese proceso que tuvimos, no. Posterior a eso, cuando llegan los investigadores, investigan en el sitio, investigan en la finca, toman muestras, hacen todo este proceso, nos muestran libros de fotografías o de imágenes, de todas maneras, tanto de ovnis como de seres. Entonces, yo siempre he dicho, si hace tanto tiempo había fotografías y había imágenes, tanto de naves como de seres, pues tiene que haber mucha información. Y que no duraron poquito tiempo, ellos duraron varios días acá. Que yo recuerde, no fueron sino los de la APRO a la finca. Ya era solo la gente de la APRO. No, pues nosotros siempre acompañados de nuestros parientes, la mamá o los papás, siempre estábamos como muy protegidos, digamos. Y en los colegios les recomendaron que nos observaran si había algún cambio, si teníamos algo, porque pues se había muerto una persona, era posible que hubiera alguna trascendencia y durante un tiempo sí nos estuvieron poniendo mucha atención en todas nuestras cosas, pero ya después no. Uno de mis primos dice que sufrió mucho de bullying en su colegio, que no le gustó mucho esa época por esa razón. A mí me fue muy bien, muy bien. Yo estudiaba en un colegio de monjas inglesas y yo era una atracción especial Eras en el el centro de recreo. atención. Por supuesto,
No tenía que preocuparme por la lonchera, no tenía que preocuparme por la merienda, para nada. Todas estaban dispuestas a charlar. Y luego viene, después de todo ese proceso, la solicitud que hacen de que les entreguen el cadáver de Arcesio. Entonces la familia dice que no. Una familia muy católica, muy religiosa, y dice no. Y es el gobierno el que le pide que les facilite para investigarlo. Es el gobierno. Ellos dicen no, entierran a Arcesio, y en Colombia suele suceder que en los cementerios es durante un periodo de tiempo que está el cadáver allí, a menos que sea una bóveda de familia, que es para siempre. Pero en este caso no era así, entonces tenían que retirarlos. Cuando los fueron a retirar, no estaba el cadáver. María Cristina, que es sobrina directa de Arcesio, que estuvo cercana a ese hecho, dice que encontraron un cadáver muy pequeño, como si lo hubieran cambiado. Hasta allá no lo sé, pero el hecho es de que no está el cadáver de Arcesio. Entonces le suma todavía más. Yo puedo entender que se lo hayan llevado, lo que no llegarían a entender es por qué lo cambian. Pero pues igual la investigación sí creo que se dio, porque era un caso que tenía una situación excepcional en ese sentido también de la ciencia, ¿no? Investigar. La toma de las muestras, por ejemplo, en el sitio, pues todo eso tiene que estar en alguna parte, o debe haber algo en alguna parte. No sé quién lo pueda tener, pero es más, durante muchísimo tiempo, hasta que conozco y me entrevisto con Germán Puerta, se acerca Juan Jesús Vallejo a entrevistarme y yo le decía, eres la primera persona que me entrevista, habiendo visto yo videos que se supone decían lo que yo había vivido, pero nunca se han acercado a entrevistarme directamente. No han sido muchas las veces que he tenido una entrevista o he compartido, porque también me parece que hay que ir con gente seria. Sí, con gente con la que te sientes cómodo hablando y estando tranquilo de que vamos a informar y a compartir un rato, porque yo sí que vi videos raros, te digo, raros. Y yo digo, pero ¿de dónde sacaron todo eso tan extraño? Y ahora que vuelvo y converso, digamos, con Juan Jesús, contigo, con Germán, pues a mí me alegra mucho porque por lo menos ya hay en Colombia interés y en otros estados, como en el tuyo, sobre un hecho que es muy importante y que todavía estamos vivos. Seguí mirando al cielo, siempre lo haré, siempre me refieren mucho los amigos, las amigas que me conocen del tema y la charla que tenemos frente a eso, siempre me evidencia que mucha gente ve cosas, mucha gente. Es muy rara la persona que no tiene una experiencia. A mí yo vi la luz o tal o lo otro, de muy diferentes medios, de muy diferentes ambientes, y eso me sorprende. Eso hoy en día me sorprende, porque entonces sí es un fenómeno frecuente, no es una cosa aislada que nos tocó por excepción el hecho como tal de tanta resonancia y esto, pero el hecho mismo se da muy frecuentemente. No sé si tú que conoces tanto, verás que la mayoría de la gente te cuenta, pero yo no volví a ver ninguna otra cosa.